con regularidad escuchar, ¿no? Regularidad significa pues regular. Si es semanal, es semanal. Si es diario, aún mejor, ¿no? Para que también como que la mente se mantenga como conectada también, ¿no? Con toda la corriente de las enseñanzas que vienen, ¿no? Pero bueno, tenemos siempre factores que se interponen, ¿no? A veces esas intenciones, ¿no? Por varias razones prácticas que la vida trae, ¿no? A veces razones técnicas, mecánicas, a veces eléctricas. Ahora toca resolver aquí una cosa que son los smart meters. Smart meters significa son medidores de luz que son smart, que desde lejos controlan todo y ven todo y pues todo con el propósito de optimizar los ingresos para las empresas, ¿no? Entonces buscan y ven diferentes promedios, a qué hora consumes cuánta luz y todo, y de acuerdo con eso después te cobran, ¿no? Pero no a tu favor, sino a favor. Entonces aquí hay todo un movimiento de personas de defenderse contra estos smart meters que están ahora poniendo. Pero hay que leer toda una documentación y hay que saber cómo defenderse, qué escribir. Pero bueno, así es ese mundo, ¿no? Ataques de todos lados, ¿no? Pero bueno, el Srimad Bhagavatam nos ha anunciado eso, no es nada nuevo, ¿no? La codicia es una característica muy constante en este mundo, en esta sociedad, ¿no? Y la codicia lleva a la gente pues ser explotadora, ¿no? Ser desconsiderada, ¿no? Y a veces pues los hace volverse criminales. Pero a veces incluso pueden conseguir lo que quieren, satisfacer sus codicias incluso dentro de marcos legales, ¿no? Entonces ahí es en donde se complica todo aún más, ¿no? Porque es legal, es oficial, pero igual no es bueno, ¿no? Hay mucha gente en este mundo que habla, ¿no? Los legalistas, ¿no? Dicen cuando algo es legal, entonces pues es legal, ¿no? No hay que quejarse o algo así, ¿no? Pero hay muchas cosas que son legales que no necesariamente son buenas, ¿no? Si uno ve pues, el tiempo del nazi alemán, el tercer Reich, no sé si así se llama también en español, ¿no? Todo lo que ellos hacían, todo lo que hacían era legal, ¿no? Habían leyes que se llamaban leyes de la higiene de raza. Y de acuerdo con esas leyes, pues había posibilidad de exterminar, ¿no? Elementos que podrían interpretarse como peligro para la higiene de la raza, ¿no? Entonces, y es legal. Entonces, legal no significa nada. Legal significa, pues, es una cierta definición que una sociedad llega a tener, ¿no? Pero eso no significa que es bueno, eso no significa que es favorable, eso no significa que no es dañino o peligroso o como sea, ¿no? Entonces sí, aquí en esta historia del rey Vena hemos escuchado de el peligro que viene de criminales, ¿no? Y en este mundo tenemos experiencia del peligro que viene de criminales. Pero también hemos escuchado del peligro que viene de los legales, en este caso del rey. Y también en este mundo tenemos esta experiencia de que peligro puede venir también de este lado legal, ¿no? En otras palabras, ¿no? Este mundo
es un peligro. Este mundo es un peligro. Peligro en un sentido, ¿no?, de que todo lo que uno considera de valor, todo lo que uno considera importante, lo puede perder uno en un instante, ¿no? Hasta la misma vida, como se dice, o nosotros diríamos mejor, ¿no?, la presencia en este cuerpo físico que tenemos ahora, también se puede acabar en un instante, ¿no? O una enfermedad puede venir en un instante, ¿no? Una discapacidad puede venir en un instante, ¿no? Entonces, en este mundo no hay una seguridad de nada en un sentido como continuo, eterno, ¿no?, sino todo puede suceder en cualquier momento, ¿no? Ahora, esto no se nos dice en las Escrituras para perder el ánimo por la vida, para perder la inspiración de estar haciendo cosas, de vivir, ¿no?, sino esto se nos dice con el propósito de saber qué es qué y saber cuáles son los valores que uno debe, ¿no?, perseguir en la vida, que uno debe seguir en la vida, ¿no? Porque si ahí nos confundimos, ¿no?, si hacemos así como si la vida fue eterna en este cuerpo, si hacemos así como si las pertenencias fueran algo que vamos a tener eternamente, pues eso se llama ilusión. Pero si entendemos qué es temporal, si entendemos qué es eterno, y si sabemos pues cuáles son los valores de la vida relacionada con lo eterno, interno, externo, temporal, ¿no?, entonces todo tiene su sentido. Y no hay razones por confusión, no hay razones por lamentación, porque simplemente si uno es capaz de aceptar las realidades como son, ¿no? Entonces, bueno, aquí hemos visto, escuchado del Srimad Bhagavatam de este rey, Vena, pecaminoso, orgulloso, apegado a su posición, a su poder, ofensivo, irrespetuoso con todos los demás. Y hemos escuchado cómo terminó su vida, cómo terminó su odisea en esta vida, que fue castigado por parte de los grandes sabios, por el bien del mundo, por el bien del pueblo y por el bien de él mismo. Significa castigo en este mundo también existe. Pero castigo en este mundo, de acuerdo con principios religiosos, no es castigo como venganza, no es castigo para infligir ningún tipo de sufrimiento a alguien. Castigo tiene el propósito de purificar a las otras personas. Significa tiene el propósito de ayudarles, ¿no? Entonces, cuando los grandes sabios aquí están castigando al rey Vena, ¿no?, lo están haciendo por su propio bien. Es muy distinto un castigo por el propio bien de alguien o por cualquier otro motivo interno, ¿no? Entonces ellos lo han eliminado, lo han matado, pero ¿cómo? Simplemente con sus palabras. Entonces, el Srimad Bhagavatam, ahí en donde hemos parado, dice: ¿quién más que el rey Vena, un personaje tan funesto, blasfemaría contra la suprema personalidad de Dios?
por cuya misericordia reciben los hombres todo tipo de opulencia y buena fortuna. Manifestando de este modo la ira que escondían, los grandes sabios decidieron inmediatamente matar al rey. El rey Vena estaba ya prácticamente muerto desde el momento que blasfemó contra la suprema personalidad de Dios. Así, sin emplear ningún arma, los sabios mataron al rey con el sonido penetrante de sus palabras. Significa, aquí también, ¿no? Él ya prácticamente estaba ya muerto desde el momento en el que, ¿no?, blasfemó contra la suprema personalidad de Dios. Hay este dicho, como se dice, son vivos pero son muertos. Vivo pero muerto. Vivo significa se mueve, significa come, significa disfruta, significa duerme. Pero eso es vivo en base a funciones físicas. Comer, dormir, repararse, ¿no?, y protegerse. Eso significa vivo en función al cuerpo, en base a las funciones del cuerpo. Pero muerto significa en base a la función del alma. Función del alma significa empieza con la aceptación de la suprema personalidad de Dios. Hay filosofías que se llaman también filosofías trascendentalistas, que hablan de la superación del sufrimiento, del condicionamiento, de la dualidad material, pero quienes en última instancia, a través de su ejercicio intelectual, pueden únicamente llegar a concluir de que ellos mismos son parte del todo, ellos mismos son parte, ¿no?, de esa sustancia espiritual. Eso lo llaman también impersonalistas. Son las personas que vienen y dicen, tú eres Dios, yo soy Dios, todos somos Dios. Todos somos eternos, ¿no? Entonces, hasta ahí puede uno llegar con su ejercicio intelectual, ¿no?, analizando, distinguiendo las diferentes manifestaciones, lo material de lo eterno, ¿no? Uno puede llegar a esa conclusión, en donde uno se considera a sí mismo eterno y eso lo confunden y dicen somos Dios. Pero con la aceptación de la suprema personalidad de Dios como alguien, ¿no?, distinto a mí, como alguien superior a mí, como alguien a quien yo pertenezco, alguien de quien yo provengo, alguien con quien yo puedo entrar en relación. Es ahí en donde empieza lo que nosotros llamamos la vida espiritual. Espiritualidad intelectual es una cosa, o intelectualizada, ¿no? Pero la vida espiritual como tal empieza con la aceptación de que hay un ser supremo quien es eterno. Todo eso se explica con gran detalle, ¿no?, en el Bhagavad Gita. Desde el pleno comienzo del Bhagavad Gita, todo eso queda muy claro. Entonces, aquí este rey, quien supuestamente apareció en un entorno muy favorable a todo lo que es el pensamiento védico, las enseñanzas védicas, ¿no?, él aquí no logró beneficiarse de esto, sino se enloqueció, se enorgulleció, se enloqueció y al fin de cuentas blasfemó a la suprema personalidad de Dios. Entonces ya era un muerto, ya era muerto, sin espíritu, sin comprensión
espiritual profunda de la vida. Así que ahí se acabó su estadía en ese mundo. Ahí paramos la vez pasada. Ahora dice, una vez que los sabios regresaron a sus respectivas ermitas, la madre del rey, Vena, Sunita, quedó muy afligida por la muerte de su hijo. Decidió preservar de la descomposición el cuerpo muerto de su hijo, para lo cual lo trató con unos ingredientes especiales y con el canto de ciertos mantras. Entonces ahí vemos. Ahora ese rey se acabó. Pero su madre, Sunita, quedó muy apegada, muy afligida por la muerte de su hijo. ¿Por qué? Por el apego que le tenía. Que es muy natural. Madre significa, es un ser que nace, significa no hay madre hasta que no hay un hijo, una hija. Alguien que nace de la madre. En un sentido biológico. Entonces madre significa hijo, madre significa apego al hijo. Y apego al hijo significa, por la muerte del hijo, significa aflicción. Entonces su madre, como todas las madres, algunas madres son tan apegadas a sus hijos que incluso no son capaces de sobrevivir. Eso es también una función de los grandes apegos en este mundo. Significa cuando hay personas que viven muy, muy, muy apegadas. La muerte de la otra persona puede afligir a uno de una manera muy fuerte. Un predicador en la India me contó que estuvo en un programa, como van de pueblo a pueblo a veces. Entonces ahí se preparan grandes programas con mucha gente, a veces miles de personas. Y a veces tienen programas en las casas, donde privado alguien les invita, pero eso no es en la mañana ni en la tarde, sino al mediodía muchas veces. Entonces los familiares, se invitan ahí varios familiares, entonces son programas más pequeños, pero terminan siendo programas de 50, 100, 200 personas a veces, aunque sean en casas, donde los de la casa, la familia, pues invitan los sadhus, invitan a sus familiares, vecinidad, etcétera, ¿no? Entonces me contó que una vez estuvo en un programa y iba a empezar con la clase. Y cuando empezó la clase, el anfitrión, quien lo había invitado, que estaba sentado al frente a él, dice, ¿no? Y abandona el cuerpo. Y en el momento cuando iba a empezar la clase. Entonces, claro, de una pues la tumulta, ¿no? Oh, no, ¿qué pasó aquí? Empezaron de una con el kirtan, Mahamantra Hare Krishna, para generar un ambiente auspicioso, espiritual, ¿no? Y obvio, pues todos se enteraron y su esposa estaba en la cocina. Entonces cuando le dijeron, cuando lo llamaron, entonces ella se vino corriendo. Y cuando lo vio ahí, a él, que había abandonado el cuerpo, dice, en ese mismo instante, la esposa también, ¿no? Y abandona el cuerpo también, ¿no? Mientras el kirtan estaba ahí, ¿no? Entonces sí, vemos, ¿no? A veces esos apegos que se generan en esta vida, ¿no? Son tan fuertes que incluso pueden arrastrar a uno, ¿no? Que pueden arrastrar a uno, incluso sacarlo
sacarlo de este cuerpo. Eso es posible. Entonces también así, pues una madre, obvio, a veces no pueden sobrevivir esto. Y a veces, incluso si lo sobreviven, pues nunca quedan iguales. No pueden quedar iguales, quedan muy afectadas. Entonces, aquí, Sunita, ¿no? Por quedar afectado por la muerte, afligida por la muerte de su hijo, ella decidió preservar al cuerpo. Hemos escuchado también eso siempre cuando se habla en este mundo. ¿Y qué pasa si preservamos el cuerpo? Y después en algún momento cuando haya una solución para tal y tal enfermedad, entonces lo vamos a descongelar, ¿no? Ese concepto mecánico de la vida, ¿no? Pensando pues que eso es el cuerpo y ya ahora lo puedes preservar y después lo enciendes de nuevo, algo así, ¿no? Hemos escuchado en ese mundo, siempre hablan de esto, ¿no? Pero vemos, eso no es nada nuevo, ¿no? El concepto físico de la vida en donde se piensa pues de que el cuerpo es todo, pues siempre ha habido personas quienes piensan así, ¿no? Y apegadas, ¿no? Entonces aquí Sunita decidió, ¿no? Preservar el cuerpo de la descomposición, el cuerpo muerto de su hijo. Significa con químicos, con procesos de preservación y, ¿no? Con unos ingredientes especiales, dice, y con el canto de ciertos mantras. Así de esta manera ella decidió y preservó el cuerpo de este rey, Vena, el que había hecho lo que ha hecho y quien había terminado como terminó. En cierta ocasión, esas mismas personas santas, después de bañarse en el río Saraswati, dieron comienzo a sus deberes diarios, ofreciendo oblaciones a los fuegos de sacrificio. A continuación, sentados a orillas del río, comenzaron a hablar acerca de la persona trascendental y sus pasatiempos. Significa esas mismas personas santas, quienes han tenido que lidiar con toda esta situación, después de todo lo acontecido en una cierta ocasión, ¿no? Siguiendo sus deberes diarios, ¿no? Personas santas, y en ese sentido significa personas dedicadas a la divinidad, ¿no? Sin parar continuamente. Entonces, después de bañarse en el río Saraswati, dieron comienzo a sus deberes diarios, ofreciendo oblaciones a los fuegos del sacrificio. Y a continuación, sentados ahí en la orilla del río, comenzaron a hablar acerca de la persona trascendental y sus pasatiempos. Significa acerca de la suprema personalidad de Dios, el origen de todo. En este mundo tantos temas que se pueden hablar, tantos temas en los que se puede uno absorber. Si uno entra, a veces hay, no sé cómo es ahora, yo no he entrado desde hace mucho tiempo, en esas tiendas aquí en Europa, en las estaciones de trenes, a esas tiendas donde venden los periódicos, como es todo digital, no sé. Pero a esas gigantes tiendas de periódico, me recuerdo en Múnich, en la estación de trenes, que son de este lado y de otro lado y de allá, es como una biblioteca grande, ¿no? Pero de puras revistas. Y todas esas revistas con diferentes temáticas, ¿no? Entonces tienes ahí como 20 revistas de jardinería, ¿no? Tienes de otro lado no sé cuántas revistas, ¿no? De automóviles y de motocicletas y de, ¿no? Ahí tienes las revistas esotéricas, ahí tienes las revistas
¿no? de chismes sobre lo que está pasando en los círculos de la realeza, ¿no? Y hay diferentes, ¿no? Después tienes esto, otro, ¿no? Tantas temáticas y tanta publicación y tanto de lo que la gente habla, ¿no? Satíricos, ¿cómo se llama? ¿No? Tantas cosas, política, historia, etcétera. Pero todos sabemos, ¿no? Escuchando del Srimad Bhagavatam, teniendo esa perspectiva espiritual, de que todo eso es temporal. Sí, se requiere cierto conocimiento para poder lidiar y movernos dentro de este mundo, ¿no? Pero si no llegamos a conocer el origen de todo, la suprema personalidad de Dios, entonces quedamos como muertos también. Entonces sabios significa estos sabios, personas santas, están todo el tiempo en esta conciencia de la divinidad y conectados con su origen. Y aquí se acercaron para hablar sobre la persona trascendental y sus pasatiempos. En aquellos días estaban viendo en el país una serie de situaciones de agitación que estaban sumiendo a la gente en una atmósfera de pánico. Significa, ¿no? Muchas veces eso se confunde. Cuando se dice personas sabias, entonces uno piensa, y decimos personas santas, que están todo el tiempo en un estado como de samadhi, en un estado extático, que no perciben nada alrededor de sí mismo, ¿no? Algo como muy desconsiderado con la vida cotidiana, ¿no? Pero no, ellos hablaron de la suprema personalidad de Dios. Y si uno escucha con atención el Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavatam es la narración en donde se narra la manera como el dominio absoluto llega y se manifiesta en el dominio relativo. Cómo desciende el absoluto en el relativo. Significa, no se considera que el mundo es algo desconectado de Dios. No, el mundo tiene su origen en Dios. El mundo tiene su propósito dado por Dios. Significa tiene su propósito divino. Y todo lo que se llama la creación, Srimad Bhagavatam describe la creación, cómo la suprema personalidad de Dios crea todo este maravilloso universo, con qué propósito, de qué manera, y qué es lo que está sucediendo aquí. Eso también se conoce como el Srishti Lila. Srishti Lila quiere decir el lila, ¿no? de la creación, de cómo el Señor Supremo está creando este mundo y cómo estamos nosotros todos apareciendo en este mundo, con el propósito de, ojalá, reconectarnos con la conciencia original y con nuestro origen. Entonces el mundo no es algo desconsiderado, sino el mundo es algo muy considerado dentro de la preocupación, dentro de la perspectiva de los sabios. Entonces los sabios en aquellos días estaban viendo que el país, ¿no?, en una serie de situaciones de agitación se estaba sumiendo a la gente en una atmósfera de pánico, que empezó a entrar pánico en la gente por las situaciones que se estaban dando. Y por esa razón los sabios se pusieron a deliberar. Significa otra vez, los sabios son los verdaderos bienquerientes del mundo. Son los verdaderos bienquerientes de la humanidad. Entonces se pusieron a deliberar. ¿Y cuál fue su deliberación? Decían, como el rey está muerto
y no hay en el mundo quien proteja a la gente. La desgracia puede cebarse en el pueblo de la mano de ladrones y maleantes. Si se recuerdan que en el comienzo ya habían indicaciones de que el rey Vena no va a ser capaz, no va a ser la persona idónea para tomar esa responsabilidad. Pero igual lo hicieron porque dijeron, pues si no hay rey, hay ladrones. Pero después lo pusieron y se dieron cuenta, pues problema también. Ahora lo removieron y ahora empezó a manifestarse de nuevo el otro problema, que ya no había mano dura para controlar los ladrones. Entonces decían que mientras deliberaban sobre ese tema, los grandes sabios vieron, mientras deliberaban y consideraban esas perturbaciones y cómo los ladrones y maleantes, ¿no?, perseguían o maltrataban la sociedad. Mientras deliberaban sobre ese tema, los grandes sabios vieron una tormenta de polvo procedente de todas las direcciones. Era el polvo que levantaban en sus correrías ladrones y maleantes, que se dedicaban a saquear a los ciudadanos. Entonces imagínense qué caos había, que de todos lados se veía polvo volando, de ellos moviéndose y corriendo y escapándose y haciendo bulla y desorden. De todas las direcciones veían ese polvo viendo. Significa que el mundo estaba hundido en problemas, en ansiedad. El mundo estaba hundido en una atmósfera de pánico. No sé si alguien ha tenido algunas veces esa experiencia de atmósfera de pánico, ¿no? O pánico masivo. Pánico masivo significa donde hay un grupo de 20, 30, 50, 100, 200, 2000 personas, ¿no?, que caen en pánico. Pánico significa cuando la gente ya no piensa, sino cuando últimamente todo baja al nivel del, como lo llaman, el cerebro primitivo, ¿no?, en donde solo hay dos opciones, ¿no?, o atacar o correr, ¿no? No hay de hablar, de considerar, de calcular, de no sé qué, ¿no? Significa solo impulsos de sobrevivencia existen ahí, ¿no? El próximo que hay detrás de eso, cuando uno no puede ni escaparse ni atacar, lo que queda es el desmayo. Eso es otra función del cerebro que hay, ¿no? Y algunos no tienen como mucho recurso ahí, caen muy fácil en esos profundos, o como dicen, esas profundidades del disfuncionalidad del cerebro. Individuos, ¿no? Pero aquí vemos la sociedad, entonces pánico. Pánico significa, a veces, pánico también significa no hay razón por pánico. Pero uno dice una cosa, otro lo reafirma, entonces todos se empiezan a convencer, ¿no? ¿no? Pero bueno, aquí sí había. Significa aquí de verdad estaban ahí los ladrones, los maleantes. El ambiente estaba así, ¿no? Corre, sálvase quien pueda, ¿no? Entonces, al ver la tormenta de polvo, que era el resultado de todo lo que estaba sucediendo, las personas santas pudieron entender que debido a la muerte del rey Vena, se estaban produciendo muchísimas irregularidades.
Sin gobierno, en el Estado no había ni ley ni orden. Y por lo tanto, por todas partes aparecían ladrones, maleantes y criminales, que estaban despojando a la gente de sus riquezas. Entonces, en este mundo conocemos, hay un movimiento o personas quienes se declaran o siguen la ideología de la anarquía, ¿no? Los anarquistas, como dicen, ¿no? Y obvio, ¿no? Hay personas quienes son monarquistas, personas que no son anarquistas, personas quienes son demócratas, ¿no? Demócratas piensan que eso es algo en medio. Significa, habían monarcas y los monarcas estaban como muy autócratas. Entonces, para que todos no dependen de, como se dicen, whims, no dependen de los caprichos de algunos individuos, ¿no? Entonces hay que quitarle el poder o dividir el poder, la división del poder, ¿no? Para que haya más control, para que nadie puede hacer sus caprichos, ¿no? Igual suena bonito, suena razonable, pero sabemos pues que en realidad tampoco es así, ¿no? Pero vemos, cuando no hay gobierno, cuando no hay orden, entonces todo entra en un estado de desorden, ¿no? Y eso es lo que estaba pasando. El rey Vena no estaba, ¿no? Entonces empezó todo el desorden, ¿no? Aunque, dice aquí, los grandes sabios podían reprimir los disturbios con sus poderes, tal como habían podido matar al rey. No consideraban que fuese correcto por su parte actuar de esa forma. Y por lo tanto no hicieron nada por acabar con los disturbios. Entonces ahí ven, los sabios tenían el poder de acabar con los disturbios. Los sabios tienen poderes, pero los sabios no se entremeten en donde sienten que no deberían entremeterse. No se oponen incluso a lo que sienten que no deberían oponerse. Como por ejemplo, cuando Parikshita Maharaj fue maldecido, entonces ahí se explica, por haber sido tan cercano con la suprema personalidad de Dios, por haber tenido suficiente poder para incluso contrarrestar esta maldición. No, Parikshit Maharaj lo aceptó. Lo aceptó y lo vio como un arreglo del Supremo. Significa, a veces los grandes devotos, los grandes sabios, tienen poderes para hacer los arreglos de acuerdo con su conveniencia. Pero ellos saben de que no se trata de la conveniencia de uno, sino se trata del plan divino, se trata del orden divino. Entonces ellos mismos entrar ahora para poner orden, sí lo podrían hacer. ¿Por qué? Porque eran poderosos. Incluso podrían matar a Vena, quien pudo controlar a todos. Pero los grandes sabios, dice el Bhagavatam, estaban pensando que los brahmanas, a pesar de ser ecuánimes con todos y por lo tanto pacíficos e imparciales, no deben ignorar las necesidades de los pobres humanos. Esa dejadez haría que su poder espiritual fuese a menos, como el agua contenida en un cántaro resquebrajado. Significa, ¿qué van a hacer? Si no hacen nada,
van a perder su integridad, van a perder su capacidad, van a perder su poder espiritual. Pero por otro lado, si hacen algo, pues ellos enredan también en las redes complicadas de acción y reacción. Significa, van a también perder de la misma manera su paz y tranquilidad mental, su ecuanimidad, su imparcialidad, su paciencia. Entonces, ¿cuál era la solución? Si hacen algo, no está bien. Y si no hacen nada, no está bien. Si se meten, no está bien. Si se quedan afuera, no está bien. Entonces los sabios decidieron que el linaje familiar del santo rey Anga, significa el padre de Vena, no debía interrumpirse, pues en esa dinastía el semen era muy poderoso y los niños nacían con una inclinación natural al ser devotos del Señor. Aunque vemos pues con Vena salió todo diferente. Eso se explica para padres de hijos. Padres de hijos significa, si ellos son devotos del Señor Supremo, sus hijos, 50-50, 50-50, pueden o ser devotos o no ser devotos. ¿Sí o no? Pueden ser o no ser. Pero en ciertas familias, en ciertos linajes, es más común de que se vuelvan devotos. Significa no se pueden volver devotos porque yo quiero que sean devotos. Si no tengo que dejar esa posibilidad también en mi conciencia, pues de que es el deseo del Señor Supremo, la providencia de la vida, su propio camino. Pero al mismo tiempo, pues el esfuerzo va a ser naturalmente ahí. Entonces, en este linaje de rey Anga, habían devotos, era un ambiente favorable, toda esta constelación familiar. Entonces, los niños nacían con una gran inclinación natural a ser devotos del Señor. Entonces, tras tomar una decisión, las personas santas y los sabios agitaron con mucha fuerza los muslos del cuerpo muerto del rey Vena, conforme a un determinado método. Como resultado de su acción, del cuerpo del rey Vena, significa este cuerpo que fue preservado. Entonces, como resultado de su acción, del cuerpo del rey Vena nació una especie de enano. La persona nacida de los muslos del rey Vena recibió el nombre de Bajuka y era tan negro como un cuervo. Todos los miembros de su cuerpo eran muy cortos. Tenía cortos los brazos y las piernas y grandes las mandíbulas. Su pelo era de color de cobre. Era chato de nariz y tenía los ojos rojizos. Era muy manso y sumiso. Nada más nacer se postró y preguntó: Señores, ¿qué debo hacer? Los grandes sabios contestaron: por favor, siéntate. Nishida. Así nació Nishida, el padre de la raza Naishada. Después de su nacimiento, Nishada asumió de inmediato todas las acciones resultantes de las actividades pecaminosas del rey Vena. Desde entonces la gente Naishada siempre está ocupada en actividades pecaminosas, como robar, asaltar y cazar.
Por ello solo se les permite vivir en los bosques y en las montañas. ¿Para qué? Para que no perturban la sociedad. Significa aquí, cuando escuchamos esto, el Srimad Bhagavatam nos da algunos ciertos tipos de descripciones. A veces descripciones, si nosotros los trasladamos al nivel biológico, físico, pues difícil de encontrar. Esos enados con cobre, con ojos así, mandíbulas así, ¿no? Pero la descripción de su carácter y de sus actividades, eso sí lo podemos ver. Entonces, eso sí lo podemos ver. Por esto, incluso a veces nosotros usamos cuando alguien se comporta de manera muy inadecuada. Puede ser un ser muy bello de acuerdo con características físicas y las normas físicas que hay. Pero puede ser de un comportamiento tan malo de que uno le incluso puede llamar nombres. No sé si en español se dice, pero aquí dicen cuando alguien hace cosas así como muy feas, dicen como un puerco, dices un puerco. ¿No? O se comporta como un perro, ¿no? ¿No? O se dice como un burro, ¿no? ¿no? Se dan esas ciertas descripciones, ¿no? Entonces, descripciones significa, no son necesariamente descripciones de lo físico, ¿no? Aunque a veces se manifiesta incluso en lo físico. Hay personas quienes son muy hábiles. Hay toda una ciencia quienes son hábiles de leer rasgos físicos, ¿no? Y de acuerdo con eso concluir sobre rasgos del carácter del comportamiento. Eso también hay. Toda una disciplina también. En el sistema védico también, ¿no? Pero a lo que voy es de que no toda la descripción es uno a uno idéntica a lo físico. Más importante para nosotros es reconocer, ¿no? de que es el carácter, eso interno, ¿no? Entonces, ¿quiénes son estos? ¿No? Esos son los ladrones, ¿no? Los que roban, asaltan, quienes no son capaces de vivir dentro de esta sociedad. Y en donde viven ellos, ¿no? Entonces no hay paz, no hay tranquilidad. Hay miedo, ¿no? Hay atmósferas de pánico como escuchamos, ¿no? Entonces del cuerpo del rey Vena nacieron estos nishadas, ¿no? Naishadas, ¿no? Que eran la incorporificación, ¿cómo se dice? La corporificación de acciones resultantes de las actividades pecaminosas del rey Vena. Y desde entonces estos Naishada, gente Naishada, son caracterizados así. Y después van a seguir viendo qué van a sacar más del cuerpo del rey Vena, pero eso vamos a escuchar en continuación. Ahora se va a manifestar pues la parte opuesta, ¿no? Pero eso, más de eso en continuación, ¿no? La parte buena, como decimos, lo que los sabios de hecho querían sacar, ¿no? Entonces, ¿qué significa la parte buena, la parte mala? Pues también aquí está dentro de nosotros, ¿no? Significa dentro de nosotros, pues también están ahí los Naishadas, ¿no? Y dentro de nosotros, pues también ahí hay cualidades divinas, ¿no? Hay cualidades buenas, ¿no? Y de eso se trata, pues toda esta vida, todo eso lo que nosotros estamos hablando, lo que estamos haciendo, es justo eso, es para superar todas esas inclinaciones y apegos y todas nuestras inclinaciones bajas, ¿no? Y para poder levantar nuestra conciencia, elevar nuestra conciencia y desarrollar cualidades
divinas, ¿no? Pero bueno, más de eso en continuación de la lectura del Srimad Bhagavatam que vamos a seguir. Entonces eso es la aparición del rey Prithu Maharaj. Y Prithu Maharaj no es cualquier rey. Pero bueno, más de eso en continuación.